Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas, Daniel. Una guía práctica para seguir el ayuno que perfeccionará tu alma. Texto original escrito en diciembre 2017. Reedición marzo 2020. Teología cristiana. Buenos Aires, Argentina. Segunda parte. Tu vida puede cambiar mucho más de lo que te imaginas. Cuando le damos a Dios nuestra nada y Él nos da su todo, nuestra debilidad es absorbida por sus fuerzas. Joyce Meyer. Capítulo 2. Privilegio. Ayunar es un principio que Dios planteó para que lo disfrutemos. Ayunar no es un castigo. Ayunar es un privilegio. Al hacer de este tipo de ayuno un estilo de vida, cada día te sentirás más saludable, fuerte, lúcido y más cerca de Dios. Te verás crecer en tu caminar espiritual. El ayuno es una eficaz y poderosa herramienta que Dios nos ha dado para salir victoriosos en las batallas del diario vivir. A través del ayuno de Daniel podrás experimentar libertad de la esclavitud que te provoca el pecado. Verás de forma milagrosa restauración de tus relaciones, bendición económica y un renuevo espiritual. Otra recompensa del ayuno tiene que ver con tu cosecha. Dios te ha dado una visión, un sueño para tu vida. Cuando ayunas desatas las bendiciones que Dios te tiene preparadas. El ayuno de Daniel no tiene como propósito apenas aportarnos una mejor condición física y psíquica. El ayuno de Daniel te dará la sensibilidad para estar conectado con el reino de Dios como nunca antes. Por lo tanto, cuando ayunes, incrementa tu tiempo de búsqueda. Pide la dirección correcta. Solicita la guía de Dios para todo lo que te propongas y Él te mostrará cómo hacer que tu visión se vuelva una realidad. Comienza a disfrutar de tu sueño, haz que las recompensas del ayuno de Daniel formen parte de tu vida. Si mantienes tus ojos puestos en la línea de llegada, el Señor mismo levantará una muralla de protección a tu alrededor, para que ningún ataque del enemigo pueda evitar que arribes a la meta en victoria. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 17, 18. Capítulo 3. El mito de la vaca sagrada. Una vaca viva, con su continua elaboración de leche, produce como añadidura manteca, crema, ghee, queso, yogur, y otros alimentos de indiscutible calidad proteica, proveyendo a la sociedad una cantidad de alimentos mucho mayor que una vaca que es enviada al matadero. En 1971, Stuart Dendal, de la Universidad de Missouri, llevó a cabo un minucioso estudio sobre las vacas en Bengala. El científico verificó que tales vacas se alimentan solo de pasto y de los restos de los terrenos que ya fueron cultivados, como las cáscaras de arroz, puntas de cañas de azúcar y otros desperdicios de hierbas que no son aptas para la alimentación humana. En esencia, el académico explicó que el ganado vacuno transforma elementos sin ningún valor para el hombre en productos de gran utilidad. Todos sabemos que la leche de vaca reemplaza la leche materna, y que es indispensable para el buen desarrollo intelectual y físico del niño. Cuando la madre ya no puede proveer a su hijo, es la vaca quien la sustituye, por lo tanto los hindúes la respetan como a la segunda madre. Eso no quiere decir que la adoren como a un dios. Ese es el mito que se ha difundido de forma necia e ignorante por todo Occidente. Este enunciado debería poner fin a la falsa creencia de que la gente en India muere de hambre, por no querer matar a las vacas. Es interesante saber que la India ha superado sus problemas de alimentación internos, cuyas causas han sido siempre, las terribles sequías o fuertes cambios políticos, y no por no matar vacas. Una comisión de expertos para el desarrollo internacional de la salud, declaró en el Congreso del 2 de diciembre de 1980, que la producción de alimentos de la India es suficiente para cubrir las necesidades de nutrición y sustento de toda su población. En estos tiempos es común escuchar de movimientos que buscan a salvar a las ballenas, a los delfines o las gorilas lomo plateado. ¿Por qué razón, entonces, no debería haber organizaciones cuyo objetivo debería ser salvar a la vaca? De hecho las hay, y están muy bien organizadas. Aunque solo sea desde el punto de vista económico y ecológico, la idea debería ser aceptada por el lector inteligente y de corazón puro. Claro que aquellos que están vinculados a las industrias cárnicas, sumergidos en una cultura retrógrada y detrimental para la salud, nunca considerarán esto como algo posible.
Cada vez es mayor el auge del vegetarianismo en la sociedad humana civilizada y cada vez son mejores las propuestas de calidad de vida. Si un hombre aspira sinceramente a vivir una vida inusual y espiritual, su primera decisión debería ser la de abstenerse de matar y comerse la vaca. León Tolstoy. Capítulo 4. El poder del ayuno y la oración. Ningún cristiano debe desconocer el inmenso poder que proviene de pactar un ayuno, pasando tiempos de calidad con el Señor. Además les digo, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo y pueden orar por eso, mi Padre que está en el cielo se los dará. Mateo 18:19. Estas son las armas que Dios nos ha dado para derribar al mayor de los gigantes. En la Biblia hay cientos de ejemplos en los que Dios nos muestra el gran poder que proviene del ayuno y la oración. Las historias de los más conocidos intercesores encontrados en las Sagradas Escrituras nos enseñan todo lo que podemos lograr si hacemos un buen uso de tal poder y autoridad. El joven profeta Daniel nos mostró que cuando ayunamos y oramos las bocas de los leones hambrientos se cierran. Cuenta la Biblia que en un arrebato de cólera, Nabucodonosor hizo que Daniel fuera arrojado en un foso lleno de leones hambrientos, pero por el poder de los ayunos que Daniel practicaba, y de su oración ungida, la boca de estos leones hambrientos se cerró y mansamente se recostaron en derredor del muchacho. Tal era su fe en la oración y el ayuno. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel 6:22. El diablo anda como un león rugiente, esperando la oportunidad de dar el zarpazo para capturarnos bajo sus garras, pero como Daniel, a través del ayuno y la oración, podemos hacer que su poder quede inoperante y su rugido se enmudezca. El valor elemental del ayuno de Daniel se encuentra en el hecho de que su disciplina nos ayuda a situar nuestro cuerpo en el lugar que debe estar. Es una manera de reconocer de forma práctica la supremacía del espíritu. El ser espiritual redime su identidad eterna sobre el imperio de la carne. Además de este sublime valor, el ayuno de Daniel produce beneficios directos en relación con la oración. Todos aquellos que lo han practicado de la forma correcta, dan testimonio de que sus mentes se vuelven inusualmente claras, sensibles y pujantes. El ayuno de Daniel produce un notable incremento en el ámbito espiritual, aumentando el poder de concentración en la palabra de Dios. Algo así sucedió cuando Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los compañeros de Daniel, fueron arrojados por Nabucodonosor al pozo de fuego ardiente. Ellos salieron ilesos con la ayuda de Dios, quien los acompañó y estuvo con ellos en medio de las llamas. Ellos dieron una de las más grandes lecciones de fe en el poder del ayuno. El rey Nabucodonosor hizo una gran estatua de oro. Y envió a que se reuniesen los magistrados y capitanes, tesoreros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a adorarla. Fueron, pues, reunidos todos los gobernantes y estando frente a la estatua, el pregonero anunció: todos los pueblos, naciones y lenguas, al oír el son de los instrumentos de música, deberán postrarse y adorar la estatua de oro. Y cualquiera que no se postre y adore, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. En aquel tiempo le llegó la noticia al rey de que 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, no estaban adorando la estatua de oro. Entonces el rey irado dijo que los trajesen. ¿Es verdad que no adoráis la estatua de oro que he levantado? Los jóvenes respondieron al rey: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y si no lo hace aún así no adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a los hombres más vigorosos de su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, para echarlos en el fuego ardiendo. Ellos fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, y fueron echados dentro del horno. Entonces Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces el rey se acercó a la puerta del horno, y dijo: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y el rey y sus asociados pudieron ver cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado.
Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera tenían olor a fuego. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de estos jóvenes, sea descuartizado por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Daniel 3. Cuando oramos y ayunamos ni siquiera las ardientes llamas más sofocantes pueden quemarnos. El deseo de Dios es ver cristianos audaces, sin temor, que crean en el poder de la oración y del ayuno. Clama a mí, y yo responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Créelo por favor, no porque yo lo diga, créelo porque Dios lo dice, la oración y el ayuno funcionan. La única razón por la cual un creyente no ora, ni ayuna, es por no tener ni la menor idea de lo que se pierde. Eliseo oró y un niño resucitó de entre los muertos. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor y volvió a la vida. Segunda de Reyes 4, 33, 34. El poder del ayuno y la oración está conectado directamente a la fidelidad de Dios y al cumplimiento de sus promesas. Me buscarás y me encontrarás, solo de una manera: cuando me busques de todo corazón. Jeremías 29, 13. Señor, ayúdame a hacer que mi mente te busque. Ayúdame a hacerle entender que le conviene hacerlo. Durante toda mi vida he seguido sus demandas, sirviéndola fielmente, y solo he recibido sufrimiento y dolor. Señor, llévate esa ceguera que bloquea las bendiciones que tú has preparado para mi vida. Señor, apártame de la tentación para que no peque más. Por favor, límpiame. Santifícame, derrama tu Santo Espíritu sobre mi vida. Capítulo 5. El ayuno, la oración y los milagros. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno, y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo. En que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía. En que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo. En que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. Tu rectitud irá delante y mi gloria te seguirá. Isaías 58, 5, 8. Fue a principios del 2013, cuando mi esposa Sol, llevó a nuestro hijo Surya, de 6 años, al pediatra para hacer un control de rutina. Después de hacerle los estudios habituales, en forma inesperada, le diagnostican que los glóbulos blancos están sumamente bajos. La doctora, desconcertada, ya que no presentaba ningún síntoma visible, manda a repetir los análisis, con la esperanza que hubiera habido algún error, pero todo siguió igual y nos mandó urgente a un hospital especializado. Así empezó esta larga historia. Análisis y estudios de todo tipo, y sus bracitos se llenaban de moretones. Nuestra impotencia se intensificaba y el diagnóstico seguía siendo incierto. Toda nuestra atención empezó a situarse en esta mala noticia, quedando sujetos a los pronósticos médicos, especulando sobre lo que nos trataban de explicar. Cosas que ni ellos mismos comprendían bien. Vivíamos pendientes de los análisis, de lo que nos decían nuestros amigos y familiares, y de la información que investigábamos en internet acerca del tema, en vez de buscar una solución en Dios. Satanás miraba todo eso y se reía sarcásticamente. ¿Y ahora dónde estás tú, poderoso Dios? Nos pasábamos el tiempo hablando de eso, sin darnos cuenta que nos estábamos alejando de lo más importante, las promesas soltadas por Dios para sus hijos. Era tanto el estrés que la situación nos producía, que sin darnos cuenta, pasábamos los días sin traer a memoria ni un solo versículo. Afectados por las cosas que se ven y se escuchan, inconscientemente nos alejábamos de nuestro Dios todopoderoso e invisible. Nos olvidamos de ese Dios que hace milagros, y para quien revertir la situación más compleja es simple y siempre posible.
En medio de todo ese desconcierto, los doctores nos proponen hacer una biopsia, y llegan a un diagnóstico, una enfermedad llamada síndrome mielodisplásico, o sea una médula que no produce glóbulos blancos, que no fabrica defensas, poniendo la vida de Surya en un grave riesgo ante la posibilidad de contraer leucemia. Sin mucha experiencia al respecto, los médicos nos hablan de algo irreversible. Como una alternativa, nos proponen un trasplante de médula. Una intervención riesgosa y sin garantía de una sanidad real. Mi pregunta al director de la junta médica fue, ¿de qué porcentaje de riesgo estamos hablando? El doctor fue honesto y me dijo, las posibilidades son de un 50%. En otras palabras, el doctor me dijo, hay un 50% de posibilidades de que tu hijo muera en el intento. En medio de toda esa locura, con el niño sin poder ir a la escuela y casi todo el día encerrado, conseguimos un donante compatible en Suiza, y a pesar de las oraciones y la súplica de nuestra familia y de la iglesia, nada parecía cambiar. Así transcurren más de 6 meses y en los controles no se advierte ninguna mejoría. Le hacen otra biopsia y ese jueves nos daban los diagnósticos finales, con la expectativa definitiva del trasplante como única alternativa. Mis opciones en ese punto de la crisis fueron dos: enojarme con Dios o encerrarme a ayunar y orar. Opté por poner la situación en manos de Dios y buscar su ayuda. Señor, solo tú puedes ayudar al débil. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro. Porque en ti hemos confiado, y en tu nombre venimos contra el mal. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que nada, ni nadie nos haga daño. Segunda de Crónicas 14:11. Mi esposa y yo pactamos ayunar en acuerdo, intercediendo en contra de toda esa influencia diabólica con mayor determinación, entendiendo que es solo desde esa realidad intangible desde donde había surgido el verdadero problema, y que solo a través de desbaratar ese oscuro escenario infernal podíamos encontrar la solución. Es inútil tratar de vivir bajo conceptos espirituales, si permitimos que el mundo que vemos condicione nuestra fe y nuestra conducta respecto a lo eterno. Después de toda esa semana de intenso clamor y ayunos, fuimos al culto, con fe y una esperanza renovada. Aunque el diagnóstico era real, pusimos nuestra mirada en Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. Ese día quien ministraba era Carlos Anacondía. Después de predicar, empezó a orar por los enfermos bajo una tremenda atmósfera de unción divina. La gente caía bajo el poder del Espíritu Santo por todas partes. Como pude, le acerqué al niño entre la multitud, y tras imponer su mano sobre su cabeza, simplemente miró al cielo y dijo: «Diablo inmundo, saca tus sucias manos de este niño». En ese momento sentí que los cielos se abrieron y que algo ocurrió. Al otro día en el hospital, hicieron los estudios programados, pero algo sucedía. Los doctores tardaban más que nunca. Hablaban entre ellos. Se movían de aquí para allá. Justo ese día estaba la doctora más escéptica y atea de la junta médica que lo solía atender. Fue ella misma la que tuvo que aceptar que algo mayor a su ciencia tomó el control. No lo podemos explicar, reconozco que esto es un milagro, dijo la doctora con cierta vergüenza. Lo que parecía que clínicamente era irreversible se revirtió. La situación cambió. Los glóbulos blancos habían subido lo suficiente, haciendo que la intervención ya no fuera necesaria. Una vez más Jesús nos estaba mostrando que está vivo, y que puede operar a través de aquellos que creen en su poder. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1:6. Los años fueron pasando y Surya vivía una vida normal, hasta que llegó a la adolescencia. Nuestra fe fue puesta a prueba una vez más. De forma inesperada surgieron muy malas noticias. En uno de los estudios de rutina, de tantos de los que se venía haciendo cada 6 meses, surge una alerta grave de leucemia. Nuestra vida se volvió a convulsionar. Después de 6 años de vivir una vida saludable, de forma repentina, el trasplante se volvió algo ineludible. Tenía que firmar para que mi hijo fuera puesto ante un 50% de posibilidades de morir. Esta vez el donante fue un alemán. Comencé un ayuno prolongado y en mis oraciones solía preguntar a Dios: Señor, ¿por qué el niño? Tú lo viste crecer en la iglesia. ¿Cuál puede haber sido su pecado?
Mientras clamaba, el espíritu trajo a memoria la oración que 6 años atrás había soltado el hermano Carlos. Diablo inmundo, saca tus sucias manos de este niño. El astuto diablo escuchó y esperó el momento. Aquel niño había dejado de ser niño. Surya había emprendido su travesía por la adolescencia. El diablo puso sus manos sobre Surya, el adolescente. Cuando comprendí lo que el Señor me estaba revelando, lo tomé a Surya y fui a ver a Carlos Anacondia. Estando en su oficina le dije: Carlos, ¿recuerdas la oración que le hiciste al niño hace 6 años? De inmediato el hermano Carlos comprendió lo que le estaba diciendo, y tomando al niño de la mano le oró nuevamente. Sus palabras esta vez fueron diferentes. Escúchame bien, Satanás, quita tus sucias manos de este heredero del reino eterno. Cuando Anacondia dijo eso, el suelo de su estudio pareció estremecerse. Las rodillas de Surya se aflojaron y se desplomó. El lugar estaba lleno de la presencia del Señor. Antes de despedirnos, el hombre de Dios nos advirtió: el Señor les dará la victoria, pero no será como sucede en mis campañas. La sanidad no va a ser inmediata. Antes de ver el milagro consumado, deberán atravesar la prueba. Dios tenía un plan. Dios quería llevarnos a un tiempo de profunda reflexión. Ayunos y clamor durante 3 meses gobernaron nuestras vidas. Después de una ardua batalla, Surya fue trasplantado exitosamente. De forma insólita, el Señor nos puso en manos de uno de los mejores equipos de trasplante hepático infantil de todo Sudamérica. No fue una tarea fácil. Por momentos las cosas se complicaron mucho. Aún así nunca perdimos la fe. Estando en medio de la crisis, Dios nos dio una palabra muy iluminadora, mientras leíamos el libro de Job. Su esposa le dijo: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez por todas? Fue a través de la respuesta de Job cuando Dios nos habló con claridad: hablas como cualquier mujer. ¿Acaso recibiremos de Dios solo el bien, y el mal no lo recibiremos? Escucha con atención. Todo lo que Dios hace siempre es bueno, y si Dios permite pruebas y tormentos, lo hace porque lo considera absolutamente necesario. Job 2:10. Cuando Surya escuchó el versículo, dijo, mientras una lágrima corría por su mejilla: ahora lo entiendo. El Señor está trabajando en nuestras vidas. Él está atrás de todo esto. Hoy Surya goza de perfecta salud, viviendo una vida absolutamente normal. El mismo día que Surya fue trasplantado, también fue trasplantado Juan Cruz. Un jovencito de 14 años que padecía la misma enfermedad que Surya. Él estaba en la habitación de al lado. El día 12, después de la intervención de ambos, se nos informó que la médula de Surya había prendido exitosamente, levantando sus glóbulos blancos de forma insólita. Esta noticia no pudo ser recibida con la alegría que merecía, ya que desde la pieza contigua se oía el llanto de una madre desconsolada. Juan Cruz, el vecino, había partido. Aquel doctor lo había predicho 6 años antes. 50%. El ayuno y la oración hicieron la diferencia. Después de pasar por esta prueba, mi vida se sostiene de una obsesión: buscar el obrar de Dios sobre toda circunstancia. Aunque sigo estudiando, sigo escribiendo, sigo haciendo muchas cosas, pero todo lo sustento bajo la cobertura del poder del ayuno y la oración. Cuanto más tiempo inviertas en ayunar y orar, más fuerte se volverá tu fe. Fe es creer que Dios escucha y responde la oración. El justo vivirá por fe. Romanos 1:17. Cuanto más ores, más fuerte se volverá tu fe. Cuanto más ayunes y ores, más verás como el cielo se abre a tu favor. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego y ayuno. Y publiqué ayuno allí junto al río Aba, y nos postramos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Y ayunamos, y pedimos a nuestro Dios sobre todas esas cosas, y Él nos fue propicio. Esdras 8:21-23.